hijos fuera del matrimonio, el crecimiento masivo, amenazador del aborto, el establecimiento de un ambiente social cargado de erotismo y de promiscuidad. Si falla la contracepción, se recurre al aborto como último mecanismo contraceptivo. La deriva hacia una conducta más permisiva forzó el cambio del pensamiento, pues casi siempre se acaba pensando como se vive. Había que inventar argumentos para justificar el crimen, y para ello era esencial ocultar la verdad sobre el embrión. En el debate sobre el aborto son varios los argumentos que se esgrimen a favor del mismo. Uno de ellos es la idea de que el embrión, el concebido, es parte del cuerpo de la mujer. Esto, sin embargo, creo que es científicamente demostrable que no es así. El ser humano es un ser independiente desde el primer momento de la concepción. Tras una carrera de obstáculos que dura unas horas, un espermatozoide fertiliza el óvulo directamente. Inmediatamente se sella la membrana de superficie para impedir la entrada de ningún otro espermatozoide y se completa la división cromosómica del óvulo. La célula resultante poseerá el número normal de cromosomas de la especie humana. Esa nueva célula, llamada cigoto, comienza a operar como un ser totalmente nuevo, distinto de su padre y de su madre. En las horas y días siguientes a la constitución del cigoto, las células aumentan de modo asombrosamente coordinado, tanto en cantidad como en calidad, alcanzando formas biológicamente más complejas. El genoma del cigoto revela la pertenencia de ese individuo a la especie Homo sapiens. Los datos biológicos son fundamentales para indicarnos que a partir de la fecundación, la nueva estructura que se forma ya tiene todas las características propias de un nuevo individuo humano, completa, incluida la determinación del sexo. A partir del momento de la fecundación, ya el embrión que aparece, el cigoto, ya es o masculino o femenino. Pero es que además, a partir de ese momento, a partir de la fecundación, se dispara un proceso que ya no se puede detener. Pero no hay ninguna discontinuidad, no hay ningún momento en el que podamos decir antes era algo prehumano y después ya tendríamos un ser perfectamente humano. No, ese momento únicamente viene dado por la fecundación. Así pues, la biología demuestra que ese embrión es un individuo de nuestra especie desde el primer momento. Y si es individuo humano, ¿cómo podría no ser persona humana? Desde la fecundación disfruta de una nueva vida que no es la de su padre ni la de su madre, sino la de un nuevo ser humano que solo necesita tiempo y alimento para convertirse en adulto. ¿Y cómo llegaría a ser humano si no lo hubiera sido desde el primer minuto? Esa naturaleza no se adquiere ni disminuye gradualmente, ni se pierde por enfermedad, accidente o discapacidad. Las capacidades físicas o intelectuales, en efecto, pertenecen a la persona, pero no son la persona. Por eso se entiende que un niño mongólico es tan persona como un superdotado, ni más persona ni menos persona. La noción de racismo, la idea de que existen seres de vida de calidad inferior, crea una mentalidad eugenista de seleccionar solo a los más válidos y eliminar a los deficientes. Y esta idea eugenista triunfa de modo muy notable en la Alemania nazi. Desgraciadamente no se trata de fantasmas del pasado. La nueva eugenesia está adquiriendo un desarrollo espectacular con las técnicas de fecundación in vitro y en concreto con el diagnóstico preimplantatorio. En estos momentos, los embriones que son implantados en el útero son sometidos previamente a un análisis para determinar qué enfermedades o propensiones puede tener cada individuo. De este modo, si el individuo no es capaz de superar ese, entre comillas, control de calidad, ni tan siquiera tiene derecho a vivir. Cualquier defecto imaginable, cualquier problema, puede ser causa de aborto del embrión.
Otro de los motivos que se aducen para abortar es la presencia de malformaciones y enfermedades en el feto. Es comprensible que los padres puedan considerar de modo dramático esa probabilidad, pero sería ilógico e inmoral pensar que el remedio sea matar a su hijo. La solución, desde el punto de vista médico, sería el tratamiento prenatal o la terapia intrauterina cuando sea posible y, por supuesto, dar a los padres todo el apoyo psicológico y médico que necesitan para poder afrontar con dignidad humana y esperanza la enfermedad que padece su hijo. Conviene saber que tras una violación, la probabilidad de quedar embarazada es bastante baja, en torno al 1%. Pero, desgraciadamente, este tipo de aborto no hace más que provocar un doble trauma. Por un lado es el trauma de la violación en sí y por otro lado es el trauma del aborto. En cambio, acoger esa nueva vida inocente es darle la posibilidad de superar aquel acto infame con uno de los gestos más nobles y dignos del ser humano. El supuesto que encubre el 98% de los abortos en España es el peligro para la salud psíquica de la madre, amenazada por el nasciturus. Menos esgrimido es el argumento del peligro para la salud física de la embarazada. Son los casos en que la mujer padece una enfermedad importante y quizá crónica, enfermedades del corazón, renales, nerviosas, de la sangre, etc., y descubre estar embarazada. Entonces se propone abortar para que su salud no empeore a lo largo de la gestación, ya que el embarazo podría llegar a poner en peligro incluso su vida. Aun en los pocos casos en que ese riesgo fuese real y grave, abortar sería ilícito si se actúa directamente contra el feto y no contra la enfermedad de la madre. Se mataría así a alguien sano, el niño en gestación, para aliviar o evitar el empeoramiento de la madre enferma, no para sanarla. Es un error llamar a esto aborto terapéutico, pues el médico no realiza ninguna acción terapéutica sobre la enfermedad materna. Ciertamente hay enfermedades que pueden agravarse con el embarazo, quizá de forma permanente. Pero estas enfermedades de la madre se controlan cada vez mejor y la medicina reduce cada vez más los riesgos para su salud en caso de embarazo. Gracias a los avances actuales, rara vez se plantea el dilema de salvar a la madre a costa del hijo. En cualquier caso, el aborto directamente provocado nunca es éticamente lícito. Y es éticamente lícito aplicar a la mujer gravemente enferma tratamientos para salvar su vida, aunque indirectamente acarreen la muerte del feto. El aborto resultante de tal actuación médica se llama aborto indirecto, pues no ha sido buscado ni querido. Aquí no hay voluntad homicida, por eso es lícito, a diferencia del aborto directo. Además, en este supuesto, el bien que el médico busca salvaguardar, la salud materna seriamente comprometida, ha de guardar proporción con el riesgo al que se somete la vida del feto. Naturalmente, se trata de un supuesto en el que la aplicación de esa terapia no se puede retrasar, por ejemplo, hasta después del parto, ni existen tratamientos alternativos con menores consecuencias negativas. Una ley que despenaliza el aborto en determinados supuestos suele abrir el campo a muchos más no previstos en ella. Y es que mucha gente cae en el error de creer que lo legal es moral. Todo código penal es un modelo ético, con más o menos contenidos, con unos valores u otros valores, pero es un modelo que se ofrece de mínimos, que se ofrece a la sociedad. Y el derecho penal puede influir en la moralización de la sociedad en el sentido más amplio de la palabra moralización, en un sentido positivo o en un sentido negativo. Las conductas que se despenalizan, el ciudadano automáticamente las interpreta como conductas que están respaldadas por el derecho.